Saludos amigos, bienvenidos a Televisión Canaria, gracias por estar un día más con nosotros en 30 minutos. Hoy recibimos la visita de Irene Sanz, es la delegada de la Agencia Estatal de Meteorología en Canarias. Irene Sanz, bienvenida. Muchas gracias. Además tiene usted el buen récord de ser la delegada más joven de toda España. Sí, bueno, sí, es un récord, sí, la verdad que sí, nos nombraron hace 3 años y sí, sigo siendo una de las más jóvenes. Con 30 años comenzó. Con 30 años. ¿Y qué hay que hacer para llegar a ser delegado de la Agencia Estatal de Meteorología? Bueno, para ser, lo primero es entrar en la Agencia Estatal de Meteorología y para ingresar es un cuerpo de, o sea, es un organismo estatal, entonces hay que hacer oposiciones a nivel estatal. Las oposiciones hay 3 grupos, hay uno que es observadores de meteorología, que sería un grupo C1, y se necesita tener un bachiller. Luego hay un cuerpo que es una A2, que son diplomados en meteorología, que se necesita tener una diplomatura, una carrera de 3 años, y cualquiera vale. Y luego hay los meteorólogos serían un grupo A1, que se necesita una licenciatura de 5 años. En principio cualquier licenciatura, cualquier diplomatura valdría. Lo más común es que hayan bastantes personas de físicas, porque es una de las orientaciones que están más enfocadas a la meteorología. ¿Usted, por ejemplo, estudió física? Sí, en mi caso yo estudié físicas en la especialidad de física de la atmósfera, que ya te especializas en la universidad, ya te especializas en meteorología y luego tienes que sacar unas oposiciones. Y las oposiciones son un poquito duras, ¿no? Bueno, es como todo, estudiando se pueden sacar, o sea, no es nada imposible. O sea, que en este país es meteorólogo por oposición, casi podríamos decir. Sí, meteorólogos es por oposición, eso sí que es así, la denominación de meteorólogos son por oposición, meteorólogo del Estado. En Canarias tenemos muchísimos aficionados a la meteorología, me imagino que es consciente de ello porque algunos visitarán sus instalaciones. Sí, aquí en Canarias hay varias asociaciones que además son muy activas, estamos empezando a ver si podemos contactar más con ellos para tener una relación más estrecha, porque ellos hacen una observación de la atmósfera en tiempo real que a veces nosotros no podemos llegar porque están en todas partes y nosotros desgraciadamente no podemos estar en todas las partes del archipiélago, entonces vamos a intentar a ver si podemos coordinarnos un poquito más con ellos para poder utilizar también esos recursos. Porque sería como una red de colaboradores repartido por todo el archipiélago. Pues es un poco la idea, red de colaboradores tenemos y lo que pasa es que los colaboradores nos enfocaban como personas que estaban más dedicadas a lo mejor a la vida en el campo y cada vez hay menos gente que se dedica a eso, entonces cada vez empezamos a tener menos colaboradores y los colaboradores son cada vez más mayores también, entonces pues tirar un poquito y ampliar horizontes y ver a estos aficionados como nuevos colaboradores, o sea, nuevas personas que nos pueden apoyar al trabajo diario también a nosotros. Bueno, Irene Sanz, el próximo domingo tenemos elecciones, 22 de mayo. ¿La gente va a tener la tentación de irse a la playa? Bueno, el tiempo no va a estar malo, esperamos, tenemos un alisio, hay una situación anticiclónica para este fin de semana, habrá algo de nubes en los nortes como casi siempre, en los de mayor relieve y va a estar despejado en el sur, o sea que tiempo para ir a la playa van a tener. ¿Y buenas temperaturas? Y temperaturas van a estar, sí, prácticamente sin cambios. Bueno, ¿hasta qué punto es fiable una previsión meteorológica y con cuánto tiempo de antelación la podemos hacer? Bueno, nosotros aquí en Canarias hacemos predicción a 5 días. Hasta 5 días es bastante fiable. Siempre es más fiable para mañana y para pasado que para dentro de 3 días o dentro de 4. O sea, con 2 días de antelación lo clavamos. Clavarlo es imposible. Pero, es imposible. ¿Por qué? Se tiene un porcentaje muy alto de acierto. Clavarlo es imposible porque la meteorología no es una ciencia exacta. La meteorología, un poco para que se entienda fácilmente, es resolver ecuaciones de la atmósfera, es decir, cómo se va a mover la atmósfera, y esas ecuaciones no tienen solución. No va a salirnos un 4, un 5, un 6, no. Entonces hay que hacer aproximaciones. Y luego esas ecuaciones las resuelven unos modelos numéricos que se meten en ordenadores, que son unos programas que también hacen aproximaciones. O sea, siempre tenemos un margen de error, siempre. Siempre. Y es lo que nosotros llamamos incertidumbre. Entonces, todo se da con un rango de incertidumbre. Pero en los últimos años, ¿cómo ha cambiado ese margen de error? ¿Hemos evolucionado? ¿Cada vez las previsiones tienen más acierto? En los últimos años recientes se ha mejorado y se ha mejorado también el conocimiento por parte de la sociedad. O sea, yo creo que todo el mundo sabe hasta dónde podemos llegar y lo que se puede pedir, porque hace unos años se pedía qué tiempo va a hacer en la esquina tal con la calle tal. Eso no puede ser, o sea, eso no se puede dar. Ya la gente también va sabiendo un poco hasta qué limitaciones tenemos. Y en cuanto a qué avances se han sufrido, pues han sido muchos. Hace, pues no sé, 40, 50 años se hacían los mapas a bolígrafo, un señor pintando, hacían falta a lo mejor 20 personas donde ahora hay una.
Eso ha pasado, por ejemplo, en los aeropuertos. En los aeropuertos antiguamente tenemos aeropuertos para la observación aeronáutica, en todos los aeropuertos de Canarias hay personal de meteorología. Y antes había a lo mejor eso, 20 personas para hacer los mapas, esperando a que saliera por el fax el mapa de Canarias y viendo ahí cuánto tiempo tardaba, a ver qué nos ponen, porque no se sabía. Ahora todo eso viene ya informatizado, te llega en el ordenador, te llega unas horas todos los días. O sea, aquí hemos pasado de 20 personas a un señor con un ordenador. Sí, sí, ahora mismo es una persona, muchas horas del día, y una persona, como muchísimo dos. En algunos aeropuertos, en Tenerife Norte, por ejemplo, tenemos dos, pero en el resto, porque es un aeropuerto más complicado, pero en el resto de aeropuertos tenemos una persona sola. Bueno, rebobinamos. Estábamos diciendo que con 2 días de antelación casi lo clavamos, casi. ¿Con 3, 4? Cada vez, o sea, conforme aumenta el plazo de predicción, la incertidumbre también aumenta. Entonces, ¿qué se está dando? Ahora la Agencia Estatal de Meteorología damos lo que son predicción por localidades, que es uno de los enlaces, se puede ver en las estadísticas, es una cosa pública, que más pincha a la gente, ¿no? Que más accede la sociedad. ¿Por qué? Porque le interesa saber qué tiempo va a hacer en su pueblo, no en el norte de las islas de mayor relieve, como podemos decir, bueno, a mí me parece muy bien, pero ¿qué va a hacer en mi pueblo? ¿Qué va a hacer donde yo vivo? En mi ciudad. Y ahí sí que se puede ver. Ahí hay que tener también cuidado con eso, es un producto útil, pero hay que verlo con un poco lo que pone abajo, que es que las predicciones hasta 3 días están hechas de forma manual, las ha hecho una persona, pero a partir del 4.º día son automáticas. Entonces empezamos a introducir margen de error. Ya para el 10.º día, pues cada vez hay mucho más error. Entonces se van corrigiendo conforme aumentamos los días, pero hay que verlas con mucha precaución, esas predicciones. ¿Y de más de 10 días ya...? Más de 10 días se hacen lo que se llaman predicciones estacionales. Nosotros damos en las ruedas de prensa que empezamos a hacer el año pasado, estacionales, damos cómo va a ser una tendencia y cómo va a ser la siguiente estación. Y se habla siempre de tendencias. Se tiende a que las temperaturas estén por encima de los valores normales, como pasó en la última rueda de prensa que dijimos para esta nueva primavera. Y de momento se está cumpliendo, ¿no? Porque dijeron ustedes que íbamos a tener una primavera calentita. Sí, de momento el mes de abril, que ya podemos, hemos terminado el balance del mes de abril, ha sido en Canarias entre cálido y muy cálido. Eso significa que ha estado por encima de los valores normales, considerando normal el periodo entre 1971 y el año 2000, que se hace un promedio, y la temperatura de ese periodo, pues este mes de abril ha estado por encima. En mayo, pues llevamos también registros de temperaturas altos, importantes. Veremos a ver cómo acaba el mes. Y llegará un momento que podamos decir, por ejemplo, y yo sé que esto es mucho pedir, ¿no? Pero vamos a soñar, el próximo invierno va a ser muy lluvioso. Hombre, a lo mejor va a ser muy lluvioso, va a ser más o menos lluvioso de lo que es el periodo normal, ¿no? Porque eso lo estamos haciendo ya, lo hacemos por estaciones, ahora daremos cómo va a ser el verano. Y si decimos que, hemos dicho, por ejemplo, ahora las precipitaciones en primavera van a estar en torno a los valores normales, es decir, va a llover lo mismo que suele llover. Claro, lo que no se puede determinar es, va a llover un día, a lo mejor va a llover lo mismo, es decir, va a llover, no sé, 40 litros en todo el trimestre, pero te caen los 40 en un día. Eso significa que hay un día que es muy lluvioso y a lo mejor el resto de tiempo ha sido repartido, ¿no? Entonces eso es lo que es a día de hoy es prácticamente imposible. Y no hablemos de la capacidad de predicción de un fenómeno adverso en un día concreto, eso es muy difícil, ¿no? Claro, los fenómenos adversos son todavía menos predecibles, entonces ahí entra encima, hay que sumar a la incertidumbre propia del modelo, la incertidumbre propia de las ecuaciones que tenemos, hay que sumarle la incertidumbre del fenómeno meteorológico y la mucha o poca frecuencia con la que se produzca el fenómeno. Me gustaría hablar con usted del cambio climático porque, entre otras cuestiones, cuando usted estaba en Madrid se dedicaba específicamente a este era uno de sus campos, lo conoce bastante bien. ¿Está cambiando el clima? Bueno, ya no es que lo digamos nosotros o lo estoy diciendo yo ahora, ¿no? Es un grupo de expertos los que forman el grupo del panel intergubernamental del cambio climático ya lleva años diciendo que sí, que va a aumentar la temperatura en ciertas zonas, y ya no es tampoco que lo digamos, es que ya ha pasado un tiempo, se han hecho registros y se ha observado cómo ha aumentado los registros de temperatura han aumentado. Se habla siempre de temperatura y precipitación. En temperatura no hay casi ninguna duda y es algo que se puede ver y se puede comprobar, y la precipitación tiene mucha más incertidumbre porque la precipitación es una variable que es menos predictiva, es más difícil de predecir. Entonces en precipitación de momento no, tenemos ahí una cierta incertidumbre, y en Canarias en concreto la temperatura se estima que va a aumentar en los próximos 100 años. Ya se han observado calentamientos, el año 2010
tanto en Canarias como en todo el mundo en promedio. La temperatura en promedio fue superior a los valores que se habían registrado hasta ese año. Hasta el año 2010 fue uno de los años más cálidos de los que se tienen registros desde 1850. Eso lo dijo la Organización Meteorológica Mundial a finales del año pasado. ¿Y en Canarias? En Canarias fue un año cálido. No fue el año más cálido, pero fue un año cálido y sí que tuvimos unas estaciones que fueron las más cálidas desde las que nosotros tenemos registros. Hay estaciones que tenemos registros desde el año 1950, otras 60, otras 70, entonces es más difícil de hablar tan genéricamente como hablan en la Organización Meteorológica Mundial. Pero sí fue un año cálido en Canarias. Y eso es evidente, o sea, tenemos ahí registros. Eso no significa que este año también vaya a ser cálido, porque puede ser que no, pero a nivel mundial probablemente sí que lo sea haciendo un promedio, ¿no? ¿Desde cuándo tenemos registros de datos en Canarias? Pues depende de las estaciones. Las estaciones más antiguas son las de los aeropuertos. En todos los aeropuertos hay estaciones que son además las que tienen unos datos más fiables porque hay personal continuamente en el aeropuerto. Entonces, pues si falla cualquier cosa están siempre para verlo. El mantenimiento es mucho más efectivo y a veces a lo mejor tenemos desde los 50, algunas a lo mejor a los años 40, 60, por ahí. Esto es importante, consultar esos registros, porque la memoria meteorológica es cortita. Siempre solemos decir, cuando llueve, nunca había llovido como este año, cuando hace frío, nunca había hecho tanto frío, cuando hace calor, nunca había hecho tanto calor, pero después uno mirando los datos es relativo todo eso que decimos, ¿no? Exactamente, eso es una cosa que siempre digo yo, cuando hablamos del cambio climático, a veces no es la sensación que tenemos nosotros como ciudadanos, que es verdad que a veces te cae un chaparrón y dices, yo esto no lo he visto nunca, y luego vas a verlo y dices, hombre, pues a lo mejor no lo he visto nunca, hace 3 años llovió lo mismo. Nos olvidamos, la memoria meteorológica es muy, pero todo, hasta los que trabajamos también tenemos muy corta memoria meteorológica. Cuando algún fenómeno meteorológico adverso te está afectando, te afecta tanto que piensas que ha sido lo último que vas a vivir y lo único que vas a vivir. Y luego realmente no es así en muchos casos. Si sigue avanzando el cambio climático, ¿han calculado ustedes cómo será el clima de Canarias en unos años? Bueno, pues sí que podemos decir, si yo he dicho al principio que ya 10 días la predicción es incierta, pues si hablamos ya 100 años, en fin, se habla siempre de tendencias. Podemos hacer un paréntesis porque yo creo que es conveniente explicar una cosa. Una cosa es el tiempo y otra cosa es el clima, ¿verdad? Eso también es importante. El tiempo es cómo es la meteorología hoy. Es decir, hoy hay un tiempo pues fresquito, caluroso o lluvioso y puede ser que mañana sea totalmente diferente. Entonces el tiempo es el presente. ¿Cómo está el tiempo? Nadie cambia el tiempo. No podemos cambiar el tiempo. Y el clima es el promedio del tiempo a largo plazo. Es decir, coges 30 años y haces el promedio. Ese es el clima. El clima de Canarias pues tiene un clima con una temperatura media de 22 grados en zonas de costa, con el clima que tengamos. Pero no podemos decir el tiempo de Canarias. Claro, esto es importante matizarlo porque, por ejemplo, en un día concreto tenemos unas temperaturas altísimas y decimos rápidamente esto es el cambio climático. Claro. No podemos sacar esa conclusión. No, para nada. Eso es un hecho puntual. Eso también es importante de saber, que el cambio climático no es un promedio, un hecho puntual como, pues no sé, como puede ser que lo tenemos en la mente de todos, como pudo ser el Delta, como puede ser la ola de calor de 2003 y en 2005 también hubo las inundaciones de Santa Cruz del 2002, las lluvias que hubo también el año pasado. Son hechos puntuales que no nos van a dar no nos van a hacer el clima, o sea, no fue el tiempo que tuvimos ese día o esos 3 o 4 días. El clima es el promedio de ese tiempo. Claro, porque a veces nos sorprendemos sobre todo de esos fenómenos tan adversos como los que ha citado, ¿no? De la riada de 2002 o el Delta, y pensamos, bueno, pero esto no lo teníamos antes, esto es nuevo, pero si analizamos también la historia nos encontramos con fenómenos parecidos, ¿no? Así es. Hay fenómenos que han sido muy adversos. Y muy llamativos, ¿no? Y muy mediáticos. Y no tanto por la adversidad del fenómeno meteorológico, sino más por lo que ha afectado a la sociedad, a la población. También es diferente cómo está la sociedad hoy a cómo estaba hace 50 o 60 años en Canarias. Las infraestructuras son diferentes, el número de gente que vive también es diferente. Entonces, el fenómeno a lo mejor es el mismo, pero cómo ha afectado cómo afecta al resto de gente, ¿no? a la población, a la infraestructura. Eso es lo que es diferente. ¿Y estamos más concienciados los canarios con respecto a la meteorología? Yo creo que sí, que cada vez hay más... ya no es un tema de ascensor solamente, que qué tiempo hace, hay qué calor, no, ya la gente sabe también un poco, y los programas del tiempo en televisión cada vez son más largos, cada vez se dedica más tiempo a la meteorología, cada vez se explican más cosas. O sea, a mí me asombra que a veces se explican cosas bastante técnicas para la sociedad, que me parece muy bien, porque también eso es porque hay necesidad, porque supongo que la gente lo demanda y demanda de ese tipo de información, pero los espacios del tiempo de televisión me parece que cada vez son mejores y que dan datos
datos que antes no se daban. Antes simplemente era, pues eso, un mapita con los soles y las nubes y ya está. Y ahora la gente demanda más y entonces sabe más. Eso significa que tiene más conocimiento. ¿Y se explica bien en términos generales en los medios? Cada vez se va explicando mejor, porque yo creo que lo importante también es nosotros, como profesionales de la meteorología, tenemos que intentar hacer ver tanto a los medios de comunicación como a todo el mundo ese grado de incertidumbre, ese grado de imposibilidad de que las cosas sean totalmente ciertas al 100%. Nos aproximamos y muchas veces hacemos una predicción muy buena, pero no existe la perfección. Entonces, si eso ya lo saben los periodistas y lo sabe la sociedad, se habla en términos de probabilidad, siempre hablamos nosotros de posibilidad, probabilidad, nunca se habla de seguridad porque no se puede. Pues con esos términos, utilizándolos todos, está mejorado mucho la comunicación en meteorología. ¿Debemos preocuparnos por lo que nos trae el cambio climático? ¿Debemos estar preocupados hasta cierto punto? ¿Tenemos que preocuparnos? Pues debemos de tomar medidas, más que de preocuparnos. A mí no me gusta tampoco ser alarmista. Vamos a ver, las cosas hay una cantidad de dióxido de carbono, de gases de efecto invernadero que ya están, porque los hemos emitido y ya están ahí. Entonces esos no van a vivir, no se pueden destruir, van a estar ahí, van a causar unos hechos, eso ya está hecho. Entonces vamos a intentar adaptarnos a lo que va a pasar, vamos a intentar mitigar los efectos de todo lo que puede pasar, porque ya sabemos que va a pasar, y luego vamos a intentar no emitir más para que los hechos que se van a causar, a los que nos tenemos que adaptar, no sean muy grandes. Pero ya hay una parte que está hecha, que existe ahí, porque además los gases de efecto invernadero duran tiempo en la atmósfera, tardan tiempo en destruirse, y eso está ahí, va aumentando la temperatura, pero que no aumente más. ¿Por qué aumenta la temperatura? Vamos a explicarlo de una forma sencilla, para que todo el mundo lo pueda tener, ese tipo de gases. Pues los gases de efecto invernadero tienen que existir. Son unos gases, pues dióxido de carbono, vapor de agua, tienen que existir, porque si no existieran, la atmósfera no tendría una capa, que es esa capa de gases de efecto invernadero, entonces toda la radiación llegaría directamente a la Tierra y la temperatura sería tan alta que no podríamos vivir. O sea que esos gases tienen que existir de forma natural. El problema es que ahora con las emisiones hemos aumentado mucho esa capa de gases de efecto invernadero. ¿Qué pasa? Que es muy grande, por decirlo así, hay mayor concentración de gases. Entonces la radiación del Sol entra, parte es amortiguada por esa capa y parte llega a la atmósfera, y eso es lo que tiene que llegar, y parte se refleja. Cuando se refleja de la Tierra, es la capa de gases de efecto invernadero también, parte la vuelve a emitir al espacio y otra parte la devuelve. Si esta capa es más grande, la parte que devuelve es muy grande, por tanto, la radiación que vuelve a llegar a la Tierra, dos veces reflejada por la Tierra, reflejada por los gases de efecto invernadero, es más grande, es mayor, y hace que la temperatura de la superficie de la Tierra aumente. Y de ahí el nombre de efecto invernadero, porque es una especie de invernadero que no deja salir esa radiación, ¿no? Es como la Tierra tiene como un pequeño invernadero que hace que no salga, está bien que no salgan y que no entren porque tenemos la temperatura que tenemos, pero cuando se aumenta mucho, pues hace que la temperatura vaya aumentando. Es difícil cambiar la inercia que tenemos, ya no solo porque no podemos cambiar las emisiones que hemos hecho, sino da la sensación de que será difícil que lleguen pronto las energías renovables y podamos sustituirlo, ¿no? Bueno, pero dentro de lo que esté en nuestra mano, vamos a intentar entre todos pues cooperar y colaborar, y poco a poco ya, hombre, por supuesto, esto es también a grandes, ¿no? Tienen que participar pues gran parte de la sociedad, no solamente las personas individualmente, pero nosotros como personas individuales en nuestra propia casa podemos hacer pequeños gestos que todos conocemos, no vamos a poner a hacer, que pueden mejorar el tema del cambio climático, que pueden hacer que emitamos menos a nuestro pequeño nivel y por lo menos estemos tranquilos. Luego, por supuesto, habrá que tomar medidas a niveles mayores, pero nuestro papel es hacerlo a nivel individual. Estábamos antes repasando pues el 31 de marzo de 2002, esa riada, una ola de calor en 2004, después tuvimos el Delta en 2005, en febrero de 2010, el año pasado también fue bastante movidito, una riada en febrero de 2010, aquella ciclogénesis explosiva que ya el nombre solo espantaba. En noviembre de 2010, justamente en el 5º aniversario del Delta, tuvimos también unos vientos impresionantes, y todos nos hemos ido familiarizando con esos nombres de los avisos amarillos, avisos naranjas, pero hay una confusión con las alertas. ¿Qué diferencia hay entre un aviso y una alerta? Nosotros desde la Agencia Estatal de Meteorología lo que emitimos son avisos. Nosotros emitimos un aviso por fenómeno meteorológico adverso de amarillo, naranja o rojo, dependiendo de los umbrales que son fijados entre las protecciones civiles, autonómica y nacional, y nosotros. Ellos nos proponen, nosotros acordamos, y hay una tabla y es lo que fijamos. Y luego es protección civil autonómica, el CECOE es un 1-2, el que tiene la competencia de emitir las alertas. Y ellos emiten estado de prealerta, alerta o alerta máxima.
genera, según su plan de emergencias, que es el PEFMA, Plan de Emergencias de Fenómenos Meteorológicos Adversos. Entonces, normalmente, por lo general, un aviso amarillo nuestro genera una prealerta, un aviso naranja nuestro genera una alerta y un aviso rojo genera una alerta máxima. Ya en la alerta máxima pasa a trabajar también la Protección Civil Nacional. Ellos, en su plan de emergencias con el PEFMA, podrían declarar una prealerta sin que nosotros tengamos un aviso amarillo, o declarar una alerta teniendo nosotros un aviso amarillo, o al contrario, tener un aviso naranja y que no declaren alerta o prealerta. O sea, es su competencia. Las alertas es competencia de Protección Civil de la comunidad autónoma y los avisos en función del riesgo que puede producir esa situación meteorológica, ¿no? Exactamente. Ellos lo que valoran ya, nosotros solamente valoramos cantidades. O sea, es lo mismo para nosotros un aviso amarillo de 60 litros por metro cuadrado en un sitio donde no vive nadie, que en Santa Cruz de Tenerife o Las Palmas de Gran Canaria, que son las capitales más pobladas, ¿no? Yo creo que con ese ejemplo lo podemos entender bien, ¿no? Si tuviéramos un aviso amarillo en una zona donde no hay población, Protección Civil diría, pues no hay problema. Claro. Por ejemplo, en el mar, ¿no? En el mar no damos avisos solamente costeros. En el mar no se dan por precipitación ni por aumento de temperatura. No, pero quiero decir que si tuviéramos esa descarga de precipitación en el mar, no tendríamos ningún inconveniente. Ahora, si esa descarga fuera en una capital, en Las Palmas de Gran Canaria, en Santa Cruz de Tenerife, allá tendríamos un problema. Eso es. Entonces, Protección Civil lo que hace es declarar alerta o prealerta o lo que consideren apropiado, dependiendo también de otra serie de fenómenos, de factores, no solamente meteorología. Bueno, lo malo es que empezamos a mezclarlo, ¿no? Y entonces empezamos a escuchar alerta naranja. Y entonces se produce la combinación de los dos términos, ¿no? Sí, eso es muy frecuente, escuchar alerta, se ha decretado alerta amarilla o alerta naranja. Entonces, bueno, eso en teoría no existe, ¿no? No. Es aviso amarillo, aviso naranja, aviso rojo, que somos Agencia Estatal de Meteorología, hasta ahí llega nuestra competencia, y luego ya las alertas es competencia de Protección Civil. Entonces, tanto Protección Civil como desde AEMET intentamos siempre aclararlo, pero a veces es inevitable porque pues el lenguaje, el uso, pero bueno, intentaremos poco a poco que vaya calando también, que al final todo va funcionando y ahí todos hablaremos de forma correcta. ¿Y usted ha visto que la ciudadanía poco a poco se ha ido concienciando y ya hace más caso a las alertas y en este caso a los avisos también? Pues bajo mi opinión, y es totalmente, opinable, yo creo que sí. Y una de las formas de las que se puede ver y se puede comprobar es, como hemos mencionado antes, febrero de 2010. Febrero de 2010 fue un mes que no tuvimos un día que no tuviéramos un aviso. O sea, prácticamente todos los días, los primeros días tuvimos lluvia, en medio tuvimos mucho viento, al final tuvimos la ciclogénesis explosiva. Era no parar en febrero de 2010. Y no pasó nada, o sea, pasó, daños materiales hubo bastantes, pero no hubo ningún daño personal. Y eso es porque ya poco a poco va calando y los consejos, las advertencias que dan Protección Civil son tomadas en cuenta. Díganos una cosa, ¿cómo se calcula exactamente y en qué herramientas se apoyan ustedes para hacer una previsión meteorológica? ¿En qué se basa? Nosotros utilizamos, la predicción meteorológica se hace con personal 24 horas, porque ya no es solamente hacer la predicción, que eso tampoco se tardaría mucho, sino hacer una vigilancia. Se está vigilando la atmósfera 24 horas al día, todos los días del año. Entonces se utilizan herramientas primero de predicción y de vigilancia. La predicción nos dice qué es lo que va a hacer mañana, pasado, dentro de unos días. Eso solamente se hace con una herramienta que es el modelo meteorológico. Es lo que podríamos llamar la bolita mágica, ¿no? De decir, a ver, ¿qué va a pasar? Sí, es lo que se está deseando que entre, que llegue la pasada del modelo para ver cómo te lo ha cambiado, cómo nos da esta borrasca que parecía que iba a dar lluvia, pero también nosotros tenemos siempre cuidado porque no queremos también a la sociedad a veces avisarla, decir, vamos a poner aquí, vemos que va a llover, vamos a poner naranja, vamos a estar seguros porque esto mueve muchas cosas, hace que se movilice mucha, Protección Civil moviliza muchos recursos, entonces lo hacemos siempre con cierta seguridad cuando se emite, porque si no, y con todo y con eso a veces nuestras predicciones no son del todo correctas, porque ya le digo que existe esa incertidumbre, ¿no? Entonces tenemos el modelo meteorológico, que utilizamos un modelo del Centro Europeo, que está en Reading, cerca de Londres, es uno de los mejores modelos del mundo, en Europa es el mejor que hay, es uno de los mejores del mundo, pertenecemos a un consorcio del Centro Europeo y tenemos derecho a que nos lo recibirlo, se recibe 2 veces al día, entonces nos da el valor de ciertas variables, no nos da los soles y las nubes, que la gente puede pensar que ya nos da el sol y la nube, no, te da una serie de líneas, rayas, que cuando llega alguien a verlo dice, pero ¿esto para qué sirve? ¿Y esto qué es? Bueno, pues es lo que nos da y te lo da en una resolución de 50 kilómetros, eso significa que un punto lo tenemos aquí y el siguiente a 50 kilómetros y lo que hay entre punto y punto no lo sabemos, porque los modelos tienen esa resolución, entonces cada vez va aumentando la resolución, es decir, se va disminuyendo esa distancia.
pero nunca se va a llegar a tener una resolución cero, es decir, de tener aquí, 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 no, eso va a ser imposible. Porque 50 kilómetros son muchos kilómetros, ¿no? Y sobre todo en islas, porque hay islas que no se ven, o sea, o que tienes un punto en el centro de la isla, entonces ¿qué va a pasar en el norte y en el sur? Pues eso que te lo da también la persona, o sea, los trabajadores. Trabajo manual. Exactamente, por el conocimiento que tiene el predictor por haber trabajado, porque sabe que cuando viene un viento del oeste se intensifica en ciertas partes, por la orografía, por lo que sea. Eso es el modelo. Y luego tenemos herramientas de vigilancia. Una vez que ya se ha hecho la predicción, se dice va a estar lluvioso, se hace la vigilancia. La vigilancia se hace con herramientas como los satélites meteorológicos. Tenemos receptores satélites tanto en Tenerife como en Las Palmas de Gran Canaria. Tenemos detectores de rayos, que hay 5 detectores de rayos en Gran Canaria, Tenerife, El Hierro, La Palma y Lanzarote. Tenemos estaciones automáticas, hay unas 70 estaciones automáticas que directamente nos dan los datos repartidas por todo el archipiélago. Canarias es la comunidad autónoma que tiene mayor densidad de estaciones, es decir, la que tiene las estaciones más juntas, pero también es la que tiene una orografía más compleja. Claro. Entonces lo necesitamos, porque una estación a 100 metros de otra no tiene nada que ver, porque una está lloviendo muchísimo y en otra no hay ni nada de precipitación. Entonces necesitamos esa densidad de estaciones y las tenemos en Canarias. Tenemos la red de colaboradores, pero no nos llega en tiempo real, luego no vale para hacer la vigilancia. Y tenemos esto, los rayos, el satélite y el radar. El radar meteorológico, tenemos un radar situado en el Pico de los Moriscos, en Gran Canaria, en Cumbres de Gran Canaria, que cubre todo el archipiélago. Cierto que las zonas de La Palma ya al final no llega, porque la dimensión que mide el radar pues no alcanza tanto. Y por eso se necesita un segundo radar. Hombre, estamos barajando la posibilidad de instalar un segundo radar. Estamos en conversaciones con el Gobierno de Canarias, con algunos cabildos, para ver cómo se puede manejar esta situación, y estamos intentando a ver si se pudiera poner otro radar en la provincia de Santa Cruz de Tenerife. Porque a día de hoy no está decidido la ubicación, ¿o sí? Estamos en ello, estamos todavía en trámites, no hay nada que se esté todavía decidido y estamos trabajando con ello. Ustedes han hecho unas propuestas técnicas de donde estiman que sería lo más correcto que estuviera colocado. Claro, nuestro papel es técnico, entonces hacemos unas propuestas de cuáles serían los mejores emplazamientos. Se han estudiado muchísimos emplazamientos, entre 15 y 20 emplazamientos de las 4 islas occidentales, que serían en las que hace más falta. Y bueno, pues hay una propuesta, hay algunos que son buenos, otros que directamente hay mucha zona de sombras. Tenemos que recordar que un radar es tan sencillo como una emisión de una onda electromagnética que se emite, llega a la gota de agua, se devuelve, y dependiendo del tiempo que tarda entre ir y venir, pues se sabe a qué distancia está la nube que tiene esa gota de agua, ¿no? ¿Y qué distancia estamos hablando? ¿Máxima a la que puede llegar? 240 kilómetros. 240. De radio. De diámetro serían 480. O sea que eso nos sirve simplemente para decir ya está aquí, claro, o está a punto de llegar. Sí, lo vemos lo que tenemos encima. No es una herramienta de predicción, que eso también pues tuvimos debate, porque había comentarios y tal que decían que con eso no podíamos hacer la predicción. Es que con eso no lo hacemos, con eso hacemos la vigilancia. E incluso, ¿pero qué aporta? Pónganos un ejemplo. Cuando tenemos un frente cerca, ¿qué nos aporta el radar? Pues aporta la reflectividad, es decir, la capacidad que tienen las nubes de tener esa cantidad de agua, porque lo que reflejan es agua. Pero desde el punto de vista de la protección civil, ¿qué? No, protección civil no le aporta porque no lo ven, es a nivel nuestro. Para hacer la predicción pues podemos ver si son las nubes tienen mayor dimensión y vienen con más carga, si van a tener menos reflectividad, entonces no van a dejar casi precipitación, si son más estrechitas las bandas o cómo son. Pero también pero no nos aportaría, por ejemplo, saber con un poquito de tiempo de qué descarga estamos hablando, ¿o tampoco? No, porque cuando lo vemos ya está en La Palma, por decirlo así. Ya está. Sí. Cuando lo vemos ya. ¿Y para el resto de islas? Para el resto de islas, pues, pero miramos más a lo mejor el modelo. Es que para predicción se mira el modelo, y para vigilancia el satélite también te da altura de nubes y espesor y demás. Pero digamos que es una herramienta que necesitan ustedes. La necesitamos, pero no es imprescindible. O sea, es necesaria, es muy útil, pero no es imprescindible. Hemos trabajado sin ella, pues tuvimos un problema con el radar de Gran Canaria, que todo el mundo conoce, el año pasado, y se trabajó y se hicieron predicciones y no bajó la calidad de las predicciones por esa razón. Y si a Irene Sanz, que es la delegada de la Agencia Estatal de Meteorología en Canarias, le dijera, tiene usted aquí una cantidad de dinero para que usted compre más herramientas para afinar un poquito más la predicción, ¿qué compraría?
Hombre, es una pregunta complicada porque ahora mismo tenemos bastantes herramientas. Ahora mismo disponemos de las mejores herramientas que hay en España. O sea, la Agencia Estatal de Meteorología tiene las mejores herramientas y a nivel europeo tampoco nos falta de nada. Están bien dotados. Entonces, estamos esperando que se desarrollen los modelos para tener una resolución, lo que hablábamos de que la distancia entre los puntos que nos den sea más pequeña, tener una resolución más alta de los modelos, eso nos vendría muy bien. Pero eso no depende de nosotros. No, exactamente, no depende de nosotros y además sé que estamos en trámites y que en poco tiempo recibiremos una menor resolución, no tardaremos mucho. Es curioso, ¿no? Porque una cosa que nos afecta tanto como el tiempo y los cambios del tiempo y todavía no sé si podemos decir que estamos en cierta medida en pañales, ¿no? Que ya nos gustaría a nosotros tener mucha más fiabilidad y más capacidad de antelación ante los fenómenos que ocurren en nuestra atmósfera, ¿no? Sí, la verdad que sí, que parece, pero yo a lo mejor es por desconocimiento, por lo que se piensa que estamos en pañales. Realmente si se observa cómo ha ido evolucionando la meteorología, ha sido un avance muy grande, también gracias sobre todo a la potencia de cálculo de los ordenadores, porque estos modelos necesitan mucha potencia de cálculo y es que hay una limitación que es intrínseca en la meteorología, que no, por mucho que se desarrolle, por mucho que tengamos, nunca se va a sobrepasar. O sea, es complicado nuestro cielo, vamos a decirlo así, y no hay nada que hacer, ¿no? Claro, por ejemplo, cuando tú empiezas a estudiar, al principio en la universidad, ya cuando hemos empezado también la entrevista hablando de eso, de los estudios, te dicen, la atmósfera es caótica, y es verdad, es un sistema caótico, no tiene solución, o sea, no tiene una solución concreta, ¿no? Ya les gustaría a los meteorólogos que fuera como la ley de la gravedad, ¿no? Tiramos algo y cae y punto, ¿no? Claro, en cierto modo para nosotros sería más cómodo, aunque también para qué serviríamos, ¿no? O sea, claro, que también hay que pensar también el lado bueno de que esto y que es algo que nos gusta también seguir trabajando en esto. Pues Irene Sanz, gracias a su visita hemos aprendido un montón de cosas aquí en 30 minutos. Le agradecemos mucho que haya estado con nosotros. Pues nada, muchas gracias a ustedes. Y a ver si la próxima vez pues somos capaces de profundizar un poquito más y tener más previsión en nuestros cálculos meteorológicos. Sería lo deseable que dentro de un año, cuando usted venga por aquí, diga, hemos avanzado un montón. Vamos a ver si la ciencia lo permite. Gracias, Irene Sanz. Venga, de nada. Gracias también a todos ustedes por su atención. Les agradecemos que hayan estado ahí al otro lado. Les invitamos a seguir con nosotros en Televisión Canaria. Que tengan un buen día. Que lo pasen bien.